La cuenta regresiva llega a su final. ¿Qué ocurrió minutos antes del naufragio? ¿Cuáles fueron las causas reales? ¿Qué datos fueron olvidados desde el hundimiento? John Shackleton y Richie Collier descubren toda la verdad sobre el naufragio del Titanic. Comienza la aventura más increíble. La idea de cómo se hundió el famoso transatlántico cambiará para siempre. En Titanic, el momento final, solo por The History Channel. The History Channel presenta la verdadera leyenda de la Torre Eiffel. 1912. El insumergible Titanic desapareció bajo las heladas aguas del Atlántico Norte. Al llamarlo insumergible, es como si hubiesen estado tentando a los dioses. 1985. Después de años de búsqueda, unos exploradores descubren el naufragio partido en dos secciones. ¿Cómo se rompió la columna? Está todavía bajo investigación. 2006. Una nueva expedición descubre piezas perdidas y una nueva y sorprendente evidencia. Evidencia que puede cambiar para siempre lo que conocemos de los momentos finales del Titanic. Uno casi pensaba que la historia ya había sido contada. Hay cosas en el Titanic que no se comprenden. Los restos del barco en el fondo tienen mucho que decirnos. Esta es la grabación más significativa del Titanic que he visto en mi vida. Dios mío, es increíble. Los momentos finales del Titanic, las piezas perdidas. Agosto de 2005, Terranova de San Juan. Del punto más oriental de Canadá zarpa una expedición única. Esta embarcación rusa de investigaciones, el Keldysh, es uno de los pocos barcos en el mundo equipados para explorar una región tan peligrosa e inaccesible como el espacio exterior, el océano a 4.000 metros de profundidad. El destino del Keldysh, a 576 kilómetros al sureste, se parece a cualquier lugar en medio del océano. Pero kilómetros más abajo están los restos de un objeto que ha excitado la imaginación popular por casi un siglo. Titanic. El naufragio más conocido del mundo. Es un icono imponente. Para alguien a quien le interesan los naufragios, este es el mejor lugar para estar. No es el naufragio más profundo. Tampoco es el naufragio que haya causado mayores pérdidas de vida. Y sin embargo, es el que se mantiene en el imaginario público. Todo el mundo conoce el Titanic. Incluso antes de zarpar, el Titanic es material de leyenda. Enorme, opulento, con tecnología demostrada, descrito como prácticamente insumergible. Cuando se hundió, el Titanic se convirtió en un mito. Una trágica metáfora para la arrogancia y la terrible aritmética de la supervivencia. Es difícil imaginarse esa noche sin preguntarse cómo hubiera actuado yo. Estas personas enfrentaron un dilema moral acerca de si iban a vivir o a morir, o si alguien más debía morir en su lugar. Estas fueron decisiones agonizantes. Y creo que cuando pensamos en el Titanic, intentamos determinar el peso de esas decisiones. Nos preguntamos cómo medir este tipo de dilema moral extremo.
Los éxitos de Bob Ballard y su inclinación a promoverlos han generado respeto y envidias dentro de la comunidad científica. Cuando el naufragio fue localizado en 1985, la leyenda del Titanic creció aún más, desatando una marea de libros, películas y documentales para televisión. Cuando exhibieron esos objetos, hicieron $1 millón. Ahora, más de 90 años después del hundimiento y más de 20 años desde el descubrimiento, ¿hay algo nuevo que saber del Titanic? Quizás encontremos piezas del doble casco y quizás... Un abogado de Pensilvania llamado David Concannon piensa eso. En el verano del año 2000, mientras exploraba el naufragio de un submarino ruso, Concannon y su compañero buzo hicieron lo que él cree que fue un descubrimiento significativo. Anatoly Zagalevich, jefe de la expedición rusa, Michael Harris y yo, encontramos lo que creemos que son secciones del casco. Pedazos largos, como si hubieran pelado una papa. Eran como serpentinas de acero, considerablemente lejos hacia el sur del área conocida del naufragio. La teoría generalmente aceptada en cuanto al hundimiento del Titanic es que sufrió daños laterales. Lo que es interesante de que se hundiera hasta el fondo... Concannon cree que lo que él y su compañero descubrieron podría demostrar que hubo daño adicional en la parte inferior, pero hay un problema. Tomamos cientos de fotografías y, por desgracia, cuando subimos a la superficie descubrimos que la película no estaba avanzando en la cámara. En agosto de 2005, la expedición se puso en marcha para reubicar y documentar lo que David Concannon había visto 5 años antes. Al frente de la investigación se encuentran John Chatterton y Richie Kohler, técnicos en inmersión y expertos en la exploración de naufragios. Sus trabajos han sido objeto del libro récord de ventas Buzos de las Sombras. ¿Qué hay de la complejidad? Con la atención que se le ha otorgado al Titanic, uno casi pensaría que la historia ya ha sido contada. Pero de hecho no es así. La inmersión en sí es tan compleja, tan difícil y tan dependiente de la tecnología que con cada inmersión se obtiene mucha información. ¿Cuáles son nuestras oportunidades de hallar algo? Aquí abajo hay cosas del Titanic que no se han visto. Hay cosas del Titanic que aún no se comprenden. Para ayudarlos, Chatterton y Kohler han ensamblado un equipo único. Esta imagen de aquí. Bill Lang, un experto en imágenes submarinas del Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Simon Mills, especialista en la clase olímpica de los transatlánticos. Ralph White, cineasta, veterano de más de 30 inmersiones al naufragio. Robert Bloomberg, del Departamento de Estado de Estados Unidos, experto en ley marítima internacional, quien está trabajando para preservar el Titanic. Y Roger Long, arquitecto naval. Se ha juntado una interferencia tras otra hasta que se ha convertido en hechos y se ha creado todo este mito del hundimiento. Llamarlo mito no significa que esté equivocado. Esa de hecho podría ser la historia, pero significa que no ha sido demostrada de la manera rigurosa que uno quisiera estructurar esta historia. La embarcación que es el centro de esta expedición comienza a tomar forma en 1909 en Belfast, Irlanda. Pero las verdaderas raíces del Titanic subyacen en Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. Los inmigrantes intentaban buscar una vida mejor en Estados Unidos. Millones de personas viajaron por este estrecho de agua, y es debido a ese tránsito que se construyeron esos maravillosos transatlánticos. Mientras más grande fuera el barco, mayor cantidad de inmigrantes podría transportar. Sin esas vastas cifras de pasajeros, esos barcos nunca se hubiesen construido.
Tenemos que pensar en ellos como en los 747 de su época. Eran enormes transportes de pasajeros. Una vez que los tienes llenos de pasajeros de tercera clase, los de segunda y primera son pura ganancia. Entre las compañías británicas que competían por el tráfico del Atlántico, White Star y Cunard. Los barcos de Cunard eran más rápidos, pero White Star tenía una estrategia para atraer a los inmigrantes. White Star actuaba de una manera muy inteligente. Incluso un pasajero de tercera clase era tratado con el mayor de los respetos. Comían en una mesa con mantel, cuchillo, tenedor y cuchara. Les traían la comida. Tenían una carta. Pero cuando volteaban la carta, era una postal. Ellos sabían que los pasajeros les dirían a su familia y amigos en la patria que debían viajar por White Star. En 1908, White Star ordenó 2 nuevos transportes de pasajeros con opción de un tercero: Olympic, Titanic y Britannic. 31 de marzo de 1909 se inicia la construcción del Titanic. Pasarían 3 años hasta su primer viaje. Día 1, 10 de agosto de 2005. A bordo del Keldysh, 1 hora después de zarpar. Esta expedición lo que busca es... Cuando el equipo comienza su primera reunión formal con los rusos, todo el mundo sabe que el personaje principal es el científico a cargo del submarino Mir, el doctor Anatoly Zagalevich. Quiero darles la bienvenida a bordo de nuestro barco. Espero que en nuestra travesía... La bienvenida de Anatoly es muy cordial, pero tiene malas noticias. Una tormenta en el Atlántico Norte está ganando fuerza y se dirige al sitio del naufragio. No hay tiempo que perder. Y creo que tenemos 3 inmersiones dobles y creo que vamos... Solo 3 inmersiones. El equipo había estado contando con más. Muchas gracias, nos vemos mañana. Que tengan un buen hundimiento. Apenas 1 hora después de haber zarpado, las posibilidades de fracasar han aumentado. Titanic, el momento final, es presentado en los 85. Robert Ballard logró lo que parecía imposible. No eran rocas, no eran peces, no eran ondas de arena. Eran trozos muy angulares de algo. Luego de 73 años del hundimiento y de innumerables expediciones fallidas, el gran transatlántico volvía a encontrarse con el mundo. Valieron la pena todos los problemas, intentos y tribulaciones. Nunca olvidaré esos momentos. Mañana a las 9 de la noche, Titanic, sus años bajo el mar, solo por The History Channel. Día 2 de la expedición, 11 de agosto de 2005. Casi a mitad de camino hacia el naufragio del Titanic. Mientras los técnicos rusos preparan el sumergible Mir, el equipo de The History Channel revisa el plan de buceo. Lo que espero que vaya a suceder cuando bajemos a esta área más nueva es que veamos algunas secciones del casco. Realmente quiero saber de dónde proceden. Estamos aquí para intentar mirar esta nueva área, porque lo que creo es que en esta área hay evidencia que podría cambiar las creencias comunes acerca del hundimiento del Titanic y lo que en realidad pasó la noche del 14 de abril de 1912. 5 años antes, David Concannon observó una pieza de acero que él cree es parte del casco inferior del Titanic, destrozado por el témpano. David cree que el hundimiento de este barco implicó mucho más que el simple daño en el lado de estribor. Él cree apasionadamente que el barco también chocó con algo en la parte inferior.
¿Es posible que el Titanic no solo volteara el témpano de lado, sino que también pasara por encima de él, dañando su fondo? Es un escenario conocido como la teoría del fondo. Verán, a medida que la parte superior de los témpanos se derrite, ellos tienden a tener una proyección muy larga. Sería muy sorprendente si no hubiera algo bajo ese témpano con lo que ellos hubiesen podido chocar y que dañara el fondo. Y si hubiera habido algún daño interno en el fondo, entonces todo lo que sabemos y hemos creído de la colisión estaría totalmente errado. Nuestro objetivo es, de algún modo, de alguna manera, regresar a la locación donde David Concannon buceó en el año 2000, documentarlo con fotografías y video, y luego ver si podemos vincularlo con el resto del naufragio. Para hacer esto, el equipo liderado por los submarinistas especialistas en naufragios, John Chatterton y Richie Kohler, necesitarán la tecnología más avanzada, los sumergibles Mir. El doctor Anatoly Zagalevich, a cargo de los Mirs, les da la orientación. Entonces, sería en la sección de la proa, probablemente. Construidos en 1987 para la Academia Rusa de Ciencias, los Mir pueden sumergirse 20.000 pies, casi 6 kilómetros y medio. Con 7 metros y medio de eslora y 3 metros y medio de manga, los Mir transportan energía y equipo hidráulico, mecanismos de empuje para maniobrar, brazos de manipulación remota y cámaras de alta definición en los compartimientos estancos. Adentro, un piloto y 2 observadores, más el equipo de navegación, salvamento y monitoreo de temperatura y unos pocos accesorios de baja tecnología. Aquí usualmente colocamos las botellas para orinar. Eso no ha cambiado mucho con los años. Cada centímetro en las paredes está cubierto con las herramientas que vamos a necesitar para completar el trabajo. Todo aquí es muy utilitario, todo tiene un propósito. No hay nada que en realidad sea para proporcionar comodidad. En menos de 24 horas, John y Richie habrán descendido 4 kilómetros y se encontrarán cara a cara con el Titanic. Mientras el diseño del Titanic tomaba forma, White Star planeaba los elementos lujosos para atraer a los pasajeros, pero sin ignorar la seguridad. El Titanic era tan seguro como cualquier otra embarcación en el mundo en 1912. Las mamparas estancas eran las más modernas y de la mayor calidad. Todo en ese barco había sido hecho para especificaciones de primera clase. El Titanic fue diseñado con 16 compartimientos estancos, más un doble fondo. El barco era descrito como un barco de 2 compartimientos, lo que significaba que si 2 de los compartimientos se inundaba, el barco podía permanecer a flote. De hecho, si 3 o incluso los 4 compartimientos se inundaban, el barco podría mantenerse a flote. La esperanza era que si comenzaba a inundarse, el barco podría funcionar como su propio bote salvavidas, permaneciendo seguramente a flote el tiempo suficiente hasta que llegara la ayuda. En junio de 1911, tanto un diario de Belfast como la revista Shipbuilder, una publicación comercial, describieron al Titanic como prácticamente insumergible. Día 3, 12 de agosto de 2005, a bordo del Keldysh justo antes de la primera inmersión. Anatoly comienza sus instrucciones de la mañana. Muy bien, buenos días. Abrimos una nueva página en nuestras inmersiones al Titanic. Una verdadera página histórica. Será una expedición histórica. Anatoly llevará a John y a David en el Mir 1 a la popa del Titanic. Luego se dirigirán al sur para buscar las cintas de acero que Concannon vio en el año 2000. Genia será el piloto del Mir 2. Comenzará en la proa llevando a Richie y a Ralph.
Su objetivo, documentar el campo de escombros. Muy bien, prácticamente esto es todo. El clima es muy duro, pero creo que tendremos suerte. Así que, por favor... Muy bien, aquí vamos. Todo depende de estas inmersiones. Si no pueden encontrar y fotografiar las cintas de acero de Concanon, los expertos no tendrán nada que analizar y entonces la expedición será un fracaso. Día 3, 12 de agosto de 2005. Tercer día a bordo del Keldysh. La primera inmersión está a punto de comenzar. John y Richie tienen décadas de experiencia sumergiéndose hasta los naufragios con equipos de buceo. Pero esta expedición de The History Channel es la primera que realizan en un sumergible y la primera al Titanic. Siento mariposas en el estómago. Muchas cosas pasan por mi cabeza. Me he identificado como submarinista de naufragios, como explorador, desde que tenía 15 años. Estoy trabajando muy duro para mantener una apariencia de profesionalismo y calma. Pero estás hablando con una persona que ha estado sumergiéndose a los naufragios durante la mayor parte de su vida adulta, y eso es lo que en realidad me apasiona. Lo que queremos ver es el agua salpicando sobre las portas. Aquí vamos. Tenemos los pies mojados. Eso es. Acabamos de sumergirnos. Ya estamos bajo la superficie. Con el descenso a aproximadamente 30 metros por minuto, en poco tiempo pasan la profundidad máxima a la que han llegado Richie y John. 750 metros. 800. 850. A los Mir les llevará unas 2 horas llegar al fondo. Esperando allí, a 4 kilómetros, se encuentra el Titanic. Casi inmediatamente después de hundirse, el naufragio del Titanic comienza a inspirar curiosidad y fantasía. Hallar al Titanic ha sido el sueño de mucha gente. A 4 kilómetros en medio del Atlántico es un extraordinario logro tecnológico, sin embargo, es el sueño de muchos. Durante décadas, este sueño fue una fantasía. Entonces, en 1985, una expedición conjunta franco-estadounidense, liderada por Jean-Louis Michel y Robert Ballard, se lanza a lograr lo imposible. En julio se inicia la búsqueda. Gran parte de esta área es lisa y fangosa. Lo que experimentamos fueron días y días en los que no vimos nada excepto fango. Así que la gente se emocionaba mucho si veíamos una roca o un pez. Habíamos estado en el mar por 56 días. Nuestra moral estaba baja. Todo el mundo estaba bastante decepcionado. Y finalmente, el 1 de septiembre, a la 1:45 de la madrugada, hora local del Atlántico, empezamos a navegar entre los escombros. Objetos. Vimos una tubería y luego comenzamos a ver más y más escombros. Bastidores de resortes, platos, montones de carbón. Sabíamos que estábamos llegando a algún sitio, pero no sabíamos que era el naufragio del Titanic. Están apareciendo más cosas. ¿La encontramos? Y entonces, finalmente, esta enorme caldera de un solo costado con 3 portas singulares. Es una caldera, parece una caldera. Así es. ¡Fantástico! ¡Muy bien! Teníamos una fotografía de una caldera ubicada en un almacén antes de la construcción del Titanic. Todo el mundo quería ver si era el mismo tipo de caldera. Y encajaba perfectamente. Esa es una caldera del Titanic. Y todos empezamos a gritar, ¡sí, sí, sí!
1 de septiembre de 1985. Después de 73 años, habían encontrado al Titanic. Entonces, cuando miraron de cerca, hicieron otro hallazgo totalmente inesperado. El Titanic se había partido a la mitad. Exactamente cuándo y cómo se partió el barco es algo que no se ha establecido definitivamente. Pero si de hecho hubo daños en el doble fondo del Titanic, quizás esos daños pudieran darnos una idea sobre esta ruptura. Esa ruptura es una especie de caja de Pandora, pero cuando añades la posibilidad del daño al fondo del barco, muchos de estos cabos sueltos, contradicciones y elementos desconocidos comienzan a encajar. Mir 2, primera inmersión. Es por eso que esta expedición está tan interesada en localizar las piezas del doble fondo del Titanic. 2 horas después de lanzarse al agua, el Mir 2 se aproxima al naufragio. En esta inmersión, el objetivo de Richie y Ralph es evaluar y fotografiar la sección de la proa para documentar su reciente deterioro. Vaya. Pero primero, es imposible que Richie no experimente la magnitud de este momento. Dios mío, es increíble. Increíble. Miren eso. Oye. Cielos. Esa es una de las grúas para recoger las anclas, ¿cierto? Sí, está justo allí. Dios mío, mira eso. Mira eso. El sitio del naufragio del Titanic ocupa más de 2,5 kilómetros cuadrados. Las secciones de la popa y la proa tienen una separación de unos 800 metros. La proa está apuntando hacia el norte y la popa hacia el sur. La proa, pese a que está dañada y deteriorada, todavía revela elementos reconocibles. El ancla de babor, que pesa más de 7 toneladas. Alrededor y encima de ella, y cubriendo todo el casco, cuelgan los oxículos, secreciones con forma de carámbanos que son el producto de la bacteria que se come el óxido de hierro. La cadena del ancla. Cada eslabón pesa casi 68 kilogramos.